Hablar de autoestima tiene que ver con la propia valoración que tenemos acerca de lo que somos, física, mental, socialmente. Las personas que tienen esa baja autoestima están haciendo una valoración negativa de sus características y entonces no son capaces de ver todas las habilidades con las que se cuentan. Todas las personas tenemos ciertas habilidades, claro, algunas más fuertes o más fortalecidas que otras, y entonces las personas con baja autoestima hacen una valoración en negativo de todo eso y tienen un sentimiento obviamente de minusvalía. ¿Por qué? Porque piensan que no tienen la suficiente capacidad para enfrentar los problemas, para enfrentar las situaciones, y entonces se sienten menos. Son estas personas que dicen: es que yo soy menos que los demás, yo no soy lo suficiente, yo no tengo la suficiente capacidad. Y entonces es cuando se instaura la baja autoestima en las personas y obviamente pues tienen mucho miedo, temor de iniciar algo nuevo o de buscar otras alternativas. La baja autoestima se caracteriza porque una persona está constantemente sintiéndose infravalorada. ¿Qué quiere decir esto? Que no soy lo suficiente ni para mi familia, no soy lo suficiente para mi pareja, no hago lo suficiente en mi trabajo, no hago lo suficiente en mis relaciones sociales. Y entonces esos son signos que tenemos que observar cuando una persona no tiene esa autoestima tan fortalecida como debería de serlo. Entonces, una vez que nosotros vemos que una persona se devalúa constantemente o que una persona no tiene este valor propio, este valor hacia sí mismo, es ahí cuando nosotros tenemos que sospechar que la persona ya tiende a tener una baja autoestima o una estima baja, como también se puede llegar a conocer. Bueno, puede haber muchas causas. Regularmente se va a asociar con el contexto y el discurso interno que la persona se apropia, cómo se habla a sí misma, cómo aprende a hablarse a sí misma, cómo se interactuó con su contexto directo familiar, sobre todo en el contexto familiar, en la edad temprana, cómo se habla a sí mismo, cómo se ve a sí mismo. Evidentemente, en una situación de violencia o de un contexto familiar adverso, pues se va a ver afectada la concepción que se tiene sobre sí mismo. O sea, casi hay una correlación muy alta entre baja autoestima en la edad adulta con sucesos traumáticos de la infancia. La baja autoestima es algo que acompaña al ser humano, tanto una autoestima alta como una autoestima baja. Y se puede presentar desde edades muy tempranas, pequeñitos de inclusive 2 o 3 años, que no se atreven, no se atreven a golpearle la piñata, no se atreven a jugar, no se atreven a estar con sus compañeros, compañeras, y van creciendo. Y obviamente en la adolescencia también son estos chicos, chicas que no quieren estar en la fiesta, que no quieren bailar, que no quieren mostrarse ante una situación grupal. ¿Por qué? Por el temor a hacerlo mal, y dicen: no quiero, me va a salir mal, no lo deseo. Y también en la vida adulta, obviamente, que es donde más se observa, donde más se ve que esta persona no quiere ya arreglarse por sí misma. Dice: ¿para qué lo hago? Estoy muy fea, estoy muy feo, estoy muy gordo, estoy demasiado flaco. Y entonces son todas estas características en las cuales ponemos mucha atención, pero que desafortunadamente nos atacan a nuestras emociones, y es cuando nuestra autoestima pues viene para abajo. Los riesgos pudiéramos irlos clasificando según la intensidad, porque pudiera ser un riesgo bajo simplemente una falsa apreciación de logro, que si puedo lograr o no algo, por ejemplo, los niños que sienten que no pueden hacer tal cosa, pues igual ahí se puede todavía seguir estimulando.
que encuentren un tutor de resiliencia que los aliente, un docente, un adulto mayor que los acompañe en su proceso para fortalecer su autoestima, eso a edades tempranas. En la adolescencia igual, el punto aquí sí es un poco más crítico por el tema de la aceptación social, el rechazo social y el contexto, los contextos sociales. Aquí también se agrava por el tema del acoso escolar, el acoso en redes cibernéticas, de tal manera que puede llegar sí a situaciones adversas, graves, hasta ideación, podríamos decir, de muerte, ¿no? Ideación suicida, en alto riesgo, en situaciones extremas, pero sí sucede un poco más. Y en la edad adulta, bueno, pues se va a asociar con falta de creer en sí mismo, no desarrollar totalmente sus potencialidades, no creérsela, no sentirse merecedor del éxito, e incluso que puede mencionarse como un autosabotaje. Puede suceder un autosabotaje donde yo mismo me estoy sintiendo que no merezco lo que estoy logrando, ¿no? Entonces sería un riesgo ya en la edad adulta. Para obtener una autoestima alta o una buena autoestima es necesario también rodearnos de personas que nos ayuden a ver nuestro potencial, que nos ayuden a ver nuestras habilidades, que nos ayuden a ver cómo somos frente a los demás. Si nos rodeamos de círculos sociales, vamos a llamarle tóxicos o no muy positivos, pues obviamente mi autoestima va a seguir en picada. Entonces es muy importante ver con quién me estoy juntando, qué mensajes estoy recibiendo de los demás, pero también muy importante para conseguir una autoestima alta es qué mensajes me doy yo a mí mismo, a mí misma, qué me digo yo de mi vida, de mis errores. Todos vamos a cometer errores, pero qué me digo de mis errores. ¿Soy capaz de perdonármelos? ¿Soy capaz de aprender de esos errores? Bueno, ya te equivocaste, todos nos hemos equivocado, es momento de aprender y de decir, bueno, yo voy a reparar lo que yo hice, no puedo depender de otros o que los errores de otros dependan de mí, porque eso también lastima mucho la autoestima, hacernos responsables de los errores de los demás. Los errores son de ellos, tú simplemente estuviste ahí, pero no tienes que cargar los errores de toda tu familia o de tus seres queridos.